arte barroco. Vengan acá, señores, que el barroco es de los últimos artes de la generación clásica de esa época, porque está antes el románico, está el gótico, está el rococó, y el barroco es el último, el que rompe todos los esquemas, absorbe todas las culturas y hace lo que quiere con la expresión. Podemos firmarlo completamente en su etapa. Es muy religioso, también tiene estilo Chinaiserie al final, es cargado de rocalles, de rocas o de conchas, es cargado de florones, es cargado de color negro y es cargado de dorados. O sea, es una fusión de todos estos artes juntos en una sola expresión. Este es un verdadero barroco. ¿Ok? Vamos. En barroco, por ejemplo, en el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es una fiel copia en la arquitectura barroca. Y en el barroco podemos hablar de las pinturas del maestro Velázquez, Rubens, Bernini como arquitecto. O sea, fue una época de mucha grandeza. ¿Y la época del Renacimiento dónde queda? Nuestra época, el Renacimiento en Italia, nace en Florencia realmente, y estamos hablando de Miguel Ángel, el mayor exponente. Miguel Ángel, está Botticelli, ese es mucho antes, Miguel Ángel está en el siglo más o menos 1400 y pico, en el año 1400 y pico, ¿correcto? Mucho antes del barroco. El barroco es el último de los artes de la generación del clásico, ¿correcto? Miguel Ángel, igual que Botticelli, hacen una fundación de un arte que está por debajo, como escondido, que se llama el marienismo. Ellos eran marienistas, se conoce la historia del arte como renacentistas, pero como eran muchachos jóvenes, eran un poco revolucionarios del arte, de la expresión, crean un arte por debajo, que era llamada el marienismo, que nosotros lo vimos muy lindo en una obra allá en Florencia que se llamaba La Primavera de Botticelli. Ahí hay mucha expresión marianista, del desnudo, del fluir del cuerpo humano, de los velos, de las mariposas, de la expresión natural del ser vivo, como animales, personas, en todo. Ese es el marianismo, que es igual y de la mano al Renacimiento. ¿Ok? Vamos a mirar otra expresión de arte por acá. Una fiel copia aquí viene. Acá tengo un filmador, un camarógrafo profesional. Esperanza, cuando tenemos dos candelabros y un reloj encima de una consola, ¿cómo se llama? Una guarnición. Una guarnición. ¿Y la guarnición es? Porque es inglés. En el arte inglés. Pero si yo tomara este reloj y lo sacara de aquí e introduzco una ámpora de estas, entonces ¿qué sería? Francés, correcto. Si ven cómo igual, solamente una pieza nos pasa de un estilo al otro, introduciendo cubiertas de mármol. A ver, bienvenida señorita. ¿Qué más, Nancy? Tenemos cubiertas de mármol. ¿Recuerdan en la clase anoche que en el Rey Sol Luis XIV, ¿dónde era el Rey Sol Luis XIV? Francés. El Rey Sol Luis XIV introduce completamente las cubiertas de mármol en las mesas y en las consolas. ¿Okay? Hay que tener eso muy en cuenta. Las cubiertas de mármol las introduce el Rey Sol y tenemos diferentes tipos de mármol. A ver, vamos a mirar todas estas consolas. Estas son consolas de recibimiento o recibidoras. No van en una pared, van simplemente en el medio, en los centros de las áreas, ¿correcto? Aquí tenemos consolas o Bombay que sí van recostadas a la pared, son diferentes. Ahora vamos a meditar. Aquí tenemos, por ejemplo, estilos contemporáneos. Con esta mesa, es una mesa contemporánea hoy día. Sin embargo, no es tan contemporánea, nos vamos a remontar a siglos atrás, y la expresión de los animales y de este color es muy egipcia, es muy griega, ¿verdad? Si nos vamos a la cultura micénica, por ejemplo, en el año 1900 a.C., ¿se acuerdan en esa clase donde estuvimos haciendo murales micénicos para que no se nos olvidara? Bueno, todo ese arte micénico representa animales, representa la cabeza de un toro, representa la jauría de los animales felinos como estos, ¿entiendes? Pero si volvemos un poco más adelante a la historia, los ingleses, ¿cómo se llama la pata? Cabrioli, que es la garra de un león o de un tigrillo o de un felino, definitivamente. Y es arte inglés, ¿correcto? Y lo utilizó muchísimo la reina Victoria en la época victoriana de Inglaterra. O sea que todo esto es una sucesión y fusiones de arte.
Vamos a continuar. Esa es una buena pregunta. Eso se llama un vidrio alabastre. Es un vidrio o una piedra. Es catalogada como dos, como vidrio y como piedra. Cuando es muy transparente, la llamamos vidrio. Y cuando es muy pesada o compacta, la llamamos piedra. Pero en realidad el alabastre es una piedra. Y eso sí es contemporáneo. Ahora es contemporánea, pero todo lo nuevo viene de lo viejo. Esto, el alabastre es milenario. Yo diría milenario, ¿correcto? ¿Y esta de qué? Estos son cristales fundidos, completamente bordados. Esto es un bordado de cristal. Son piedras de cristal y se van uniendo como un bordado, es un bordado en cristal con bronce. Son muy lindas. Realmente es un trabajo hecho a mano. Es un bordado hecho a mano. De ánforas griegas, correcto, todo esto es arte griego. Lo podemos ir un poquitico, por ejemplo, al Palacio de Noxos en la isla de Creta, donde vamos a estar en septiembre. Entonces ahí podemos encontrar todo el arte griego, pero cualquier persona no se equivoca si dice también que es francés. Cualquiera lo diría. ¿Por qué? Por el bordado de las flores, pero no es francés. Ojo con eso. Esto no es decoración francesa, es decoración de la parte de las islas de las Cícladas, de todo ese, del estrecho del mar del Bósforo, del mar Mediterráneo, toda esa área por allá es más o menos lo que representa este arte. No es francés, no es inglés. Igual que esa que está al lado. Vamos a mirar esto. No. Esto es más de la época de Luis XIV, de Luis XIV a Luis XVI. Toda esta ornamentación viene siendo más francesa. Toda esta curvatura, todo. Los ángeles, esto es arte románico, arte religioso, dado en escultura. Cuando inicié la clase yo les estaba enseñando que el arte del mueble y del inmobiliario, para los que me llegaron tarde, nace en tres escalas, digamos, en tres escalas del arte. El arte 1, el arte 2 y el arte 3. El arte 1 es la arquitectura, el arte 2 es la pintura y la escultura, y el arte 3 es el inmobiliario, muebles y todo lo que son accesorios y lámparas. Estamos catalogados en esos espacios. No es que el 1 sea más importante que el 3, pero simplemente el arte nos hemos organizado en una escala. Y el estilo clásico se llama el estilo clásico o el estilo culto. Exactamente. Luego cuando lo fusionamos, como han visto, toda esta cantidad de fusiones se va convirtiendo en otra clase, ya no estilo, sino tendencia. Ojo, una cosa es el estilo, otra cosa es la tendencia. Tendencia que Mezclar lo que está de moda. de moda, exactamente, la tendencia es lo que está de moda. ¿Y de qué está de moda? Estudiar decoración de interiores. Y no perderse. No, y no perderse, lleva una hora. Mujeres, ustedes ya están cansadas de verlo. Yo trabajé cuando decoré la mansión de África. Están las fotos, ¿correcto? Esto es un corte Versace. Versace revoluciona el arte porque Versace toma ciertos cortes de otro lado, de los países asiáticos, y los introduce a Europa. Imagínense nomás Versace cuánto hace, es contemporáneo, introduce el color púrpura o violeta de los rojizos y de los azules y lo introduce en sus textiles y en sus diseños con el dorado. Y todo este corte es un corte Versace hoy día. Y la laca. ¿Ah? Y la laca negra brillante. Pero si los remontamos a la historia, este corte pertenece muchísimo a los países de Europa Occidental, pertenece muchísimo también a la parte de los países como Egipto, ¿entiendes? O sea que Se usa mucho el negro. Volvemos a lo mismo siempre, la fusión del arte, la fusión. Entonces es muy difícil identificar, ya se convierten no en estilos, sino en tendencia. Tendencia de tal estilo, tendencia de otro estilo, porque son fusiones simplemente. Por ejemplo, aquí tenemos la fusión de hierro con el cristal. ¿Se acuerda Fanny de eso anoche? ¿Por qué es el hierro con el cristal? Porque se casa Aragón. Catalina de Aragón con Enrique VIII de Inglaterra. Introduce España el hierro en Inglaterra. Simplemente está en la política. Yo puedo tomar, si voy a lograr, puedo tomar esta mesa, pero le podría cambiar la silla
Claro, ustedes son decoradores, los decoradores somos creadores de ilusiones y las convertimos en realidad. O sea, cuando uno entra, uno dice, permíteme llegar a su casa con la alegría del color y la imaginación. Los decoradores somos imaginación, simplemente imaginación, pero imaginación con formación académica que tenemos que conservar el espacio, la medida, el color y el arte para que siempre haya un balance de la armonía y el balance. Eso es un decorador, el que ordena con armonía y balance los espacios. Esto es bien importante, por eso conocer los artes. A pesar de que se fusionan, usted no puede colocar o instalar en una mesa de estas, que tiene 1 metro, en 1 metro, por favor, que debe tener una medida completa, o poner una silla Bristol. Yo tengo uno, pero no está ya en la cartera. ¿Entiende? Una silla Bristol tiene 36, una mesa Bristol tiene 36 pulgadas. Una silla Bristol debe tener por lo menos unos 27, 28 pulgadas de altura. En cambio, una mesa normal generalmente son de 30 a 32 pulgadas de altura. Las sillas entonces deben tener la altura de 20, 18, 17, dependiendo si es inglesa o es francesa, es española o es de la parte de América del Sur. Cada una difiere en alturas de acuerdo a nuestras culturas y nuestras necesidades. Esas sillas son bellas. ¿Esas sillas qué son? Francesas. Estas son patas francesas. ¿Estamos claros? Continuemos en el recorrido. Por ejemplo, esto es precioso.